Buenas noches a todos. Quiero invitarles, si trae su Biblia con usted, que la abra. Vamos a leer en Mateo, por favor. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer todos, por favor, el verso 33. Hoy quiero compartir con ustedes, dentro de la serie Enfrentando la Tentación, un tema que le he titulado Tentados a estar afanados. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno de los grandes engaños entre los muchos que son producidos por las falsas doctrinas en estos últimos tiempos es la confusión en la que muchos creyentes viven y han quedado atrapados, y es con respecto a las cosas que tenemos que buscar y las cosas que tenemos que esperar. Permítame hacerle esta pregunta inicial. ¿Tiene usted bien entendido cuáles son las cosas que Jesús ordenó que buscara y cuáles son las cosas que ordenó que esperara? La confusión está, como le decía, en que confundimos las cosas que debemos buscar con aquellas que debemos esperar. En medio de un ambiente de religiosidad, de legalismo, aunque también de libertinaje, de mercadería y aún en el mismo templo, y de una controladora y engañosa forma de impartición doctrinal por parte de los fariseos, Jesús aparece e irrumpe con un mensaje diferente a lo que Israel había oído durante mucho tiempo. ¿Por qué el mensaje de Jesús le pareció diferente y aún a muchos les pareció controversial? Porque debido a la falsa enseñanza, un gran número de la población de Israel, cuando Jesús llegó, se encontraba atrapada en una trampa llamada afán. ¿Qué es afán? No puedo continuar si no estamos todos enterados de lo que es afán. Esta palabra, utilizada en la Biblia, significa lo siguiente del griego: afán. Afán es estar interesado, afanado es estar interesado y preocupado por. Tú puedes decir: Julio, ¿qué tiene de malo estar preocupado por algo? Eso precisamente, estar preocupado. ¿Por qué? Porque estar preocupado es estar ocupado antes de tiempo. Preocupado. ¿Sí se explica? Preocuparse por algo es ocuparse de algo antes o aún fuera de tiempo. ¿Le gustará eso al Señor? Pero además hay otra raíz del vocablo griego que nos dice que el afán significa distracción y ansiedad. Distracción y ansiedad. Ahora, yo quiero invitarle a que ponga mucha atención, mi hermano, en la palabra distracción. La palabra distracción nos habla de un desenfoque total de aquello que deberíamos estar mirando constantemente. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí están aquí? ¿O están con el Señor? La palabra distracción nos habla de un desenfoque total de aquello que deberíamos estar mirando constantemente. Le quiero hacer una pregunta para reafirmar este comentario apenas hecho aquí. ¿Me permite hablarle de tú? Me siento más a gusto. Hago el sermón hablando de usted y termino hablando de tú. Muy bien. Si vas conduciendo en una carretera de alta velocidad, le pregunto: ¿es de vida o muerte distraer su mirada del frente? ¿Es de vida o muerte? Sí, es de vida o muerte. Dicen que si vas a 100 kilómetros por hora, el impacto
es como de 20 toneladas. Como si te cayeran 20 toneladas encima si te impactas a 100 kilómetros por hora. Es de vida o muerte quitar la vista de enfrente cuando vas a una alta velocidad en una carretera. Hoy en día la gente cuya mirada no está en las cosas celestiales mueren cada día en una lucha afanosa por conseguir las cosas terrenales. Cristo encontró a su pueblo atrapado en la trampa del afán, la trampa de la distracción. Y eso que no tenían la tecnología que hoy existe, ni los medios de comunicación que existen hoy. Pero los encontró atrapados en el afán, en la distracción, en la ansiedad, ocupados en cosas antes y fuera de tiempo, buscando lo que debían esperar y despreciando lo que debían de buscar. Confusión. Buscando lo que debían esperar y despreciando lo que debían de buscar. Distracción. Cristo vino a volver la mirada de su pueblo a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es una forma de llamarle a los caminos del Señor, y el que lo hizo así fue Jeremías. Las sendas antiguas, preguntad por las sendas antiguas, las sendas de verdad, decía el profeta al pueblo de Dios. Búsquenlas y caminen ahí, los caminos de la palabra de Dios. Y para sacar a su pueblo de la trampa del afán, ¿qué es lo que primero el Señor Jesús abordó en los temas que Él le predicó a su pueblo? Usted puede leer los primeros capítulos de Mateo. Tan solo con leerlos usted se va a dar cuenta en qué consistió el mensaje de Jesús inicialmente. De hecho, al estudiar los capítulos tan solo del 4 al 6, podemos aprender cómo fue el principio del ministerio de Jesús en su faceta de predicador. De hecho, en el verso 12, si usted tiene una Biblia Reina Valera del 60, revisión del 60, en el verso 12 del capítulo 4 hay un título que dice: Jesús principia su ministerio, ¿cierto? Hay otras Biblias que tienen otros títulos, pero son similares. Repito, Jesús principia su ministerio. Y Jesús comienza entonces visitando las ciudades destinadas en el plan de Dios, habiéndose dicho de él una profecía de la cual Mateo escribe su cumplimiento. ¿Quiere verla conmigo? Si es tan amable, vea usted Mateo 4:14. Ahí estamos cerquita. Mateo 4:14 al 16. Dice este cumplimiento de la profecía de Jesús: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz que les resplandeció. Muy bien. Le pregunto, ¿cómo estaba la gente al llegar a Jesús? Al llegar Jesús a Israel. Estaban igual que hoy, antes de que Jesús llegue a la vida de alguien. Asentada en tinieblas y en sombra de muerte. Asimismo, se encontraba la tierra en el principio, antes de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo se encontraba la tierra en el principio? ¿Ha leído Génesis 1? ¿No lo habrá? Desordenada, vacía y en tinieblas. Exactamente la misma situación encontró Jesús cuando llegó a su pueblo. Encontró al pueblo en tinieblas y en sombra de muerte. Bien, ¿ha notado usted, mi hermano, que Dios al principio, lo primero a realizar en su lista de trabajo, en los 6 días que trabajó para crear los cielos y la tierra, al realizar su lista de trabajo, lo primero que puso ahí para sacar a la tierra de aquel desorden, oscuridad y vacío de muerte, lo primero que Dios hizo fue traer a la tierra luz. Sea la luz, y fue ¿qué? La luz. ¿Qué hizo el Señor para traer luz a la tierra? Creó la lumbrera mayor, dice Génesis. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol.
Y esa luz a su vez trajo a la tierra vida, ¿sí o no? Imagínese a la tierra sin la luz del sol, ¿habría vida? No, en absoluto. Lo más importante y primordial para Dios en su creación fue la vida. ¿Usted le da gracias a Dios que usted hoy tiene vida? Aunque no tenga dinero en la bolsa para comprar en la despensa de mañana. ¿Pensó lo que le pregunté o no? Lo más importante para Dios es la vida. Lo fue en el principio. Y mire, aquello que Dios nos mostró en el principio de la creación fue figura de lo que vendría en lo espiritual con Jesucristo. Lea de nuevo, si me acompaña, 4:16 de Mateo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz que les resplandeció. ¿Qué sucedió aquí, mis hermanos? El Padre, por pura gracia, repitió el milagro del principio que solo Él puede hacer. ¿Cuál milagro? Traer luz a su pueblo vacío y muerto en tinieblas. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida en Jesús? Tenemos que estar pendientes de ser agradecidos por la vida. Solo que esta vez la luz de vida era Jesucristo mismo. Él es la lumbrera mayor, ¿sí o no? Porque Él es, dice Malaquías, Él es el sol de justicia. ¿Qué ha sido entonces, retomando esto que le he compartido, qué ha sido entonces desde el principio y hasta ahora lo más importante para Dios Padre? Diga conmigo, la vida. Traer vida. Al principio en la tierra y ahora a través de Cristo, vida a su pueblo. Vaya conmigo al verso 17 de Mateo 4, por favor. Continuamos ahí. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, mi hermano, es obvio que lo más importante para el Padre es lo más importante para Jesús. Y en su faceta como predicador se dedicó a anunciar el mensaje del Padre, punto. Cosa que deberían los predicadores de hoy hacer, apegarse al mensaje del Padre, y eso es lo que deben de compartir, ¿no? Jesús no solo nos enseña en estas palabras de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no solo nos enseña a qué se refiere en su mensaje, sino también a qué no se refiere. No sé si usted se ha puesto a pensar de esa manera al leer un pasaje, pero yo puedo ver que Jesús no solo me enseña a qué se refiere, sino a qué no se refiere en su mensaje. Eso es lo que me pone a mí a pensar, y le invito a verlo conmigo. ¿Qué dice Jesús en su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Le pregunto, para ver a qué se refería Jesús y a qué no se refería. ¿Se refiere el mensaje a algo terrenal? Le pregunto a mi hermano, ¿sí o no? ¿Se refiere el mensaje a algo terrenal? Si está seguro, dígame sí o no. ¿No están seguros o es no? No se refiere a algo terrenal. Debido a que está mencionando el reino de los cielos. ¿Notó eso? Por lo tanto, se refiere a algo totalmente espiritual, eterno, de arriba. Otra forma de verlo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿se refiere este mensaje a que la condición pecaminosa no tiene por qué preocuparle al hombre en medio de este acercamiento del reino de los cielos? Se lo explico de otra manera. Cristo me salvó, soy cristiano, voy a la iglesia, pero sigo viviendo el mismo estilo de vida que antes, porque Dios me acepta tal y como soy. ¿Se refiere a eso? No. ¿Por qué no? Porque el mensaje dice arrepentíos. Y arrepentirse es pensar diferente, es reconsiderar el comportamiento y sentir compunción por las faltas y las ofensas a Dios. Es decir, el reino de los cielos es heredado a aquellos que se arrepienten. Otra forma de ver este mensaje: se refiere Jesús en el mensaje a que al venir a ser cristianos
La llegada del reino de los cielos traerá la prosperidad económica que tanto necesita el mundo, el bienestar social y familiar que no tenemos y la realización personal con la que todos soñamos. ¿Se refiere a eso? No, tampoco. Porque es como decirle a la gente: ven a la iglesia cristiana y tendrás aquí tu mejor vida y pararás de sufrir, ¿no? Es decirles eso, y eso es una farsa. No se refiere a eso. Debido a que la palabra cielo, cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos, la palabra cielo significa algo elevado, no terrenal, significa la morada de Dios, significa su poder, su eternidad y específicamente el evangelio. Cristo dijo: arrepentíos porque el evangelio se ha acercado. Eso es los cielos. El evangelio de Dios, del Padre, se ha acercado. Arrepiéntanse. El evangelio es totalmente, mis hermanos, de origen celestial. ¿Alguien duda eso? ¿Verdad que es de origen celestial? Sí. Por lo que manipularlo es sumamente peligroso y blasfemo. Y aún así, siendo el evangelio de la salvación eterna, muchos lo han rebajado al evangelio del bienestar terrenal. Y peor, lo han rebajado al evangelio del enriquecimiento, como ya hemos aprendido. Este evangelio manipulado y rebajado es el que tiene confundidos a muchos creyentes ansiosos de beneficios terrenales, incitándolos a buscar primero lo que el Señor dijo que añadiría. Y aclaro que el Señor prometió añadir lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Verdad que sí, iglesia? Verso 19, si lo lee conmigo, de Mateo 4, verso 19. Y les dijo Jesús, aclaro algo aquí, mi hermano, ¿a quién les dijo? Porque hay que aclarar, a los que serían sus discípulos. ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Yo le dije al principio que el mensaje de Jesús era totalmente controversial a lo que los israelitas habían estado oyendo durante un tiempo antes de que Jesús llegara. Y viene Jesús y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Se oía raro esto? Imagine, si hoy en día se oye al que no conoce al Señor, escucha esto y dice pescadores de hombres, imagine aquel tiempo. Ser pescador de hombres es la labor de mayor galardón, conferida por Cristo a sus discípulos. Y de hecho es la única labor con fines eternos, porque es anunciar vida donde no la hay, como Dios en el Génesis. Y para esto hago un comentario aquí entre paréntesis. Si Dios a usted o a ti, mi hermano, te dio el regalo de ser un profesionista, un gran empresario, qué bueno que Dios te siga usando en esa área. Pero yo te invito a que no te conformes con una labor terrenal. Pídele al Señor que te haga pescador de hombres. Es posible que una labor terrenal sea o se constituya una distracción para no realizar la labor espiritual que Dios quiere delegarnos. Espero estarme explicando. Voy a repetir este último pensamiento. Es posible que una labor terrenal a la que tú te dedicas o te dediques sea una distracción para no realizar la labor espiritual que Dios quiere delegarte. Piensa en eso. Dice la Biblia que el que gana almas es ¿qué? Es sabio, y que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿cierto? Quiero invitarle a que imagine algo. Estamos hablando de la trampa del afán, y le estoy dando un preámbulo del tiempo que vivió Jesús para aplicarlo a nosotros y ver por qué se cae en la trampa del afán. Imagine a Jesús repartiendo terrenos a los pobres, repartiendo despensas a los hambrientos. Imagine a Jesús ofreciendo créditos para el inicio de nuevas empresas o compra de bienes inmuebles, con tal de que lo sigan. ¿Se imagina a Jesús haciendo eso? Jesús no era ni es ningún político, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia? No lo es. Pero irónicamente, hoy, gran parte del liderazgo espiritual, o muchos del liderazgo espiritual que dicen dirigir la iglesia, se comportan como políticos. ¿Por qué le digo esto, hermano?
Porque dejan a Jesús solo como la bandera de su campaña. Jesús es solamente la bandera, el color de su visión personal, de su partido. ¿Por qué? Compara esto con una obra de política. Yo respeto la política, es una profesión respetable. El que no la lleva a cabo de manera honesta es el que no es respetable. ¿Por qué ponen, mejor dicho, por qué los pastores se comportan como políticos? Porque ponen en alto sus propias visiones, sus sueños, sus interpretaciones. Ahora escuche, prometen prosperidad, prometen sanidad, sin conocer los planes de Dios. Cobran los diezmos a la iglesia con más intensidad que Hacienda cobra los impuestos. Exaltan la estructura de su liderazgo y el tamaño de sus comunidades religiosas, pero todo para ganar prestigio y reconocimiento, para ganar votos, pues. Sin la más mínima preocupación por la condición espiritual de los feligreses y mucho menos por el establecimiento del carácter de Cristo en ellos. ¿Por qué le comento todo esto, hermano? Porque trato de darle una semblanza de las causas por las cuales muchos en el tiempo de Jesús confundieron, y muchos cristianos de este tiempo confunden lo que deben de buscar con lo que deben de esperar a que Dios añada, viviendo distraídos y ansiosos. Y las falsas doctrinas y los falsos maestros se han encargado de tender esa trampa que ha llevado a la gente al afán, a la preocupación, a la distracción. Esa palabra se me hace certera, distracción. Y ya dijimos que distraerse, mi hermano, es un asunto de vida o muerte. ¿Fue entonces Jesús un político? No. El Evangelio habla de lo que Jesús fue y a qué vino. Se lo voy a leer. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a qué? Salvar lo que se había perdido. A eso vino. Le pregunto, ¿qué es lo que se había perdido y de hecho sigue perdido hoy? ¿El empleo? ¿La economía? ¿La hipoteca? ¿Los créditos bancarios? ¿El negocio se ha perdido? ¿Eso es lo que se ha perdido según la Biblia? No. ¿Eso es lo que Jesús vino a salvar? ¿Fue por eso porque derramó su sangre? Absolutamente no. Lo que se ha perdido, mis hermanos, es el carácter. Se ha perdido la integridad, se ha perdido la fidelidad, se ha perdido la honestidad, la santidad, se ha perdido el corazón y el alma del hombre. Eso es lo que se ha perdido por causa del pecado. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a salvar, el alma extraviada del hombre. Pero las falsas doctrinas han distraído a muchos confundiendo lo que se ha perdido solo en asuntos terrenales. Ahí lo enfocan. Entonces Jesús no es ningún político en busca de un mejor desarrollo económico para su pueblo, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto, iglesia? ¿Así lo vemos todos aquí? Sí. La gente pone sus ojos en los políticos porque les prometen cosas terrenales. Algunos las cumplen, algunos no alcanzan a hacerlo. No vamos a decir que no quieren hacerlo. Jesús no vino a eso. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la distracción, el afán lo ha puesto en otra instancia al Cordero de Dios. Esas fueron palabras de Juan el Bautista cuando él lo vio por primera vez a Jesús. El verso dice que Juan vio al siguiente día a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dijo: he aquí mi proveedor, quien hará que nada me falte en esta tierra. Eso no dijo Juan. He aquí mi proveedor, quien hará que nada me falte en esta tierra. Eso no lo dijo. Es decir, lo que Juan dijo fue lo siguiente: he aquí el único que puede sacarme de la maldad y del pecado y de la perdición en la que me encuentro. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? Porque sabía bien lo que él y su pueblo necesitaban. Y vaya que sí lo sabía. Su apariencia, su atuendo, aún su forma de cómo lo veían todos, cómo iba vestido cuando llegó ahí a Israel. Con eso comprobaba realmente que su vista estaba puesta en Jesús como el Cordero, no como en un proveedor. Él sabía que él y su pueblo necesitaban ser librados del infierno, y para eso es para lo que Jesús vino.
El enfoque de Juan el Bautista, mis hermanos, no estaba en su condición terrenal, sino en la condición de su alma. Y muchos viven atrapados en la distracción de la condición de su vida en esta tierra. Y dejan de pensar y de poner el enfoque en la condición de su alma. Lea conmigo 4:25, si es tan amable. Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente. ¿Cuánta gente siguió a Jesús? Diga conmigo, mucha gente. Mucha gente siguió a Jesús. De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, verso 1 y 2 dice así. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, alto aquí. Mire mi hermano, vimos que dice el Mateo 4:25 dice mucha gente y Mateo 5:1 dice multitud. Llamó mi atención esto. Una de las cosas que ha seducido y acaparado la atención del hombre a lo largo de su existencia son las multitudes. Porque puestos los lentes del poder y de la avaricia, muchos hombres miran las multitudes, pero lo que ven son multitudes de dinero. No ven almas, ven billetes. La mirada de Jesús hacia las multitudes fue, dice Mateo 9:36, no lo abra, fue de compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Cuando llegó Jesús a la tierra, mis hermanos, y específicamente y obviamente a Israel, había de todo menos pastores. Menos pastores. Y Jesús sintió compasión al ver a su pueblo como ovejas sin pastor, no como ovejas para trasquilar. Diferente, ¿no? Imagine a Jesús seguido por las multitudes sacando provecho de ellas. A mí me llama la atención en esa ocasión en la que se amontonó la gente, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todos tenían hambre. Jesús hubiera podido hacer una colecta, darle una canasta a cada uno de los discípulos y recoger una ofrenda para comprar comida. Pero ¿qué cree usted que hizo? Porque eso sucede hoy. Vemos a la multitud hambrienta y lo que hacemos es organizar eventos. Lo que hacen algunos es organizar eventos en donde se les cobra en vez de darles de comer ellos. Llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús, Jesús, hay mucha gente y tienen hambre. ¿Qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Solo somos 12, Señor. Y ellos son 5,000 sin contar mujeres y niños. ¿Qué les vamos a dar de comer? ¿A quién le dio la responsabilidad de alimentar a la multitud? A los líderes. La gente no tuvo nada que ver en lo que recibió para comer, solo lo recibieron. Jesús nunca se aprovechó de las multitudes sacando provecho de ellas. Vio a aquel gentío y abriendo su boca les enseñó. Escuche, le voy a decir, mi hermano, nada más los temas que Jesús enseñó del capítulo 5 al 6 de Mateo. Escuche esto. Les enseñó las bienaventuranzas, les enseñó a ser luz de este mundo, les enseñó a obedecer la ley de Dios, a amar al prójimo, a ser fieles en el matrimonio, les habló del divorcio, a ser personas de compromiso porque les habló de los juramentos, les enseñó a amar a los enemigos, les enseñó a orar, les enseñó a dar ofrendas y ayunar sin andarlo pregonando, les enseñó a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, les enseñó a servir a Dios y no a las riquezas, y les enseñó a confiar en Dios sin afán y sin ansiedad. Esos eran los temas de los que Jesús hablaba. ¿Dónde está aquí lo terrenal? En ningún lado. En ningún lado veo ningún tema terrenal o de asuntos de la carne, humanos, no. En estos y otros temas que Jesús les enseñó, mantuvo siempre el enfoque en el deseo del Padre, como le decía hace un momento. ¿Cuál era el enfoque del Padre? Rescatar lo que se había perdido. Y ya le dije que lo que se perdió no es la hipoteca. Lo que se perdió es la integridad del hombre. Rescatar lo que se había perdido, y eso es el corazón del hombre, y establecer en él el carácter de Jesús. Pero como ya le mencioné, los maestros y la gente estaban distraídos, preocupados en otras cosas. No conocieron ni siquiera que Él era el Mesías.
Tan distraídos estaban que no conocieron a su Redentor. Nuestro verso inicial dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué, mis hermanos? Añadidas. Bien. Le pregunto algo, hermano. Piénselo, por favor. ¿Es difícil entender este mandamiento? Porque no es un mandamiento, ¿verdad? Perdón, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y un mandamiento se cuestiona, le pregunto. Un mandamiento es para obedecerlo. Solo que el que no entiende, pues no obedece. Tú puedes darle una orden a un bebito de 6 meses. Le puedes decir, puedes juntar tus zapatos y tus pañales a un bebito de 6 meses. No te entiende, no te va a obedecer. Al que entiende el mandamiento, tiene la obligación de obedecerlo. Le pregunto de nuevo, ¿es difícil de entender este mandamiento? La mayoría me están diciendo que no. Bien. Es difícil entenderlo cuando no sabemos distinguir entre aquello que debemos buscar y aquello que debemos esperar. Aquí Jesús menciona 2 cosas y 2 acciones. Las 2 cosas que menciona es el reino de Dios y todas estas cosas. Y las 2 acciones que menciona es buscar y añadir. Una le corresponde al pueblo de Dios, otra le corresponde al Señor. ¿Qué significan estos conceptos en la manera en que Jesús los usó para establecer este mandamiento? Primero, la palabra reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Bien, la palabra reino significa el gobierno o la forma de gobernar de Dios. Suena muy sencillo. Suena extremadamente sencillo. El gobierno y la forma de gobernar de Dios. Sencillo, suena sencillo. Una forma rápida de definir el reino de Dios, mis hermanos, conforme a lo que hemos hablado ya, es la siguiente frase. El reino de Dios es el gobierno de los principios eternos. Pablo a los cristianos en Roma, a los romanos, que no entendían este concepto del reino de Dios, les enseñó diciéndoles: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué más, mi hermano? Y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice eso. Pablo estaba explicando que lo que conforma y sostiene el reino de Dios son principios eternos, como la justicia, la paz y el gozo. ¿Son principios eternos, mi hermano? Sí lo son, porque son principios de Dios, la justicia, la paz y el gozo. Permítame darle un ejemplo en base a un cuestionamiento. Mire, ¿por qué la paz en el corazón, por la que tantos humanos claman, es imposible obtenerla con dinero? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, con este pensamiento. Porque es imposible que un elemento material y temporal pueda producir y sostener un elemento que es espiritual y eterno. Por esa razón. Porque algo temporal y material no puede sostener ni producir algo que es espiritual y eterno. Por eso el dinero no compra la paz. El dinero es extremadamente débil e incapaz de sostener un principio espiritual de tanto peso como lo es la paz de Jesucristo. Jesús dijo además: buscar primeramente el reino de Dios y su, ¿me puede decir fuerte, hermano? Su justicia. ¿Qué significa buscar la justicia de Dios? La palabra justicia es equidad de carácter y de actos, específicamente justificación. ¿Usted creía que la justicia era que se busque la justicia en los tribunales, por ejemplo? Que se te haga justicia en tu colonia por lo que no hay en tu colonia, que se te haga justicia porque encerraron a tu hijo en la cárcel y es inocente. ¿Eso es buscar la justicia de Dios? No. La justicia a la que aquí se refiere es la equidad de carácter y de actos. La justicia que debe haber en el corazón del cristiano. Específicamente justificación, dice el significado. ¿Cómo se logra tener equidad de carácter y de actos? Viviendo en base al carácter de Cristo. ¿Cómo se obtiene la justificación del estado pecaminoso del hombre? A través y solo por el lavamiento de la sangre de Cristo. La justicia de Dios es Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, que es Cristo, para que haya en ti equidad
de actos y de carácter. No pidas que se te haga justicia en algo terrenal si tú mismo no has implantado la justicia de Dios en tu corazón. Después del reino, Jesús menciona todas estas cosas. ¿Cuáles son? Al decir Jesús estas cosas, se refirió a las cosas que ya les había mencionado antes de este pasaje. ¿Quiere ver conmigo, por favor, Mateo 6:31? Les había dicho, Mateo 6:31, no os afanéis. ¿Qué dijimos que era afanarse, mi hermano? Distraerse. Dijimos que distraerse es un asunto de vida o muerte, ¿sí o no? Sí, porque quitas los ojos, quitas la mirada de donde debes ponerla para vivir. Jesús les dijo, no se distraigan, no pongan sus ojos, pues, ¿qué dice? Diciendo o pensando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjese la orden de Jesús, No se distraigan, no se afanen, no se estén preocupando, no se estén ocupando de cosas con anticipación, de estas cosas, pensando en ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿O qué vestiré? ¿Alguien de aquí sabe si vamos a amanecer mañana? ¿Si vamos a vivir mañana? ¿Quién de aquí sabe? ¿Quién tiene bolita mágica en su casa? Bola de cristal. Nadie tiene ese poder. Comida, bebida y vestido son precisamente todas estas cosas a las que Jesús se refería. Jesús dice, no se afanen por todas estas cosas. Mi hermano, mi hermana, si hay provisión para el día de hoy, adelante, tómala, dice Jesús. Pero no estés ansioso ni ocupándote de manera anticipada por lo que necesitarás mañana. No acumules tanto grano en tu bodega. No sea que te digan, necio, mañana vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has acumulado para quién es? Hay afán en el pueblo de Dios, mi hermano. Hay distracción por las cosas del día de mañana. ¿Y quién sabe si va a vivir mañana? Nadie lo sabe. Cuando el Señor derramaba el maná en el desierto, ¿cómo llamó mi atención esto, hermano? Cuando era derramado el maná en el desierto para alimentar a Israel, muchos de inmediato amontonaban más del consumo diario. ¿Y qué sucedía? Dice el pasaje, no lo abra, se lo voy a compartir yo, es en Éxodo 16 para que lo lea, si quiere leerlo después en su casa. Dice el pasaje que Jehová mandó algo a Moisés para decirle al pueblo y les dijo, recojan del maná cada uno lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Gomer era una unidad de medida. Una canasta por cabeza, si podemos decirlo así. Conforme al número de sus personas, de los integrantes de su familia. Cada uno tomará para sí, para los que están y para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos, porque eran unas familias más grandes, otros más pequeñas, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Qué tremendo, ¿no? Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, dice el pasaje. Y les dijo Moisés, fíjese lo que les dijo a los israelitas cuando estaba el maná tirado ahí. Y se salían todos a recoger, porque tenían hambre, ¿no? Les dijo Moisés, ninguno deje nada para mañana. Ninguno junte maná para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron del maná para otro día. ¿Y qué cree usted que hizo el maná? Dice la Biblia que crió gusanos y hedió, olió mal. Y se enojó contra ellos Moisés, claro. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, el maná se derretía. El Señor mañana va a derramar más. ¿Cuántos saben que el Señor mañana va a volver a derramar maná? 40 años, hermano, estuvo derramando maná. 40 años. Hasta que llegaron a los límites de Canaán. Amanecía el siguiente día, ya sabían. Mi hermano, ¿quién a los 40 años de estar recogiendo maná no salía con una actitud de costumbre ya? Hasta bostezando. Tráete la canasta. Ya era costumbre.
El afán desapareció. La distracción por creer que vamos a comer mañana se esfumó, porque estaban convencidos que Dios al siguiente día iba a derramar maná. Un día pidieron codornices porque se les antojó la carne, y hasta por las narices se les salió la carne al comerla. ¿Sí o no? Carne por aquí. Ahí les va la carne, pues. 40 años, dice Éxodo 16, estuvo el Señor derramando sobre ellos maná. Y hay algo más y muy interesante, mi hermano, que Jesús agregó a este grupo que Él le llamó todas estas cosas por las que su pueblo comenzó a afanarse, a distraerse, a buscarlas desmedidamente. Hay algo interesante que Jesús agregó a este grupo. Vea conmigo, si es tan amable, verso 27 de Mateo 6. Ahí lo tiene, ¿verdad? Dice Jesús, véalo con atención si es tan amable, ¿eh? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se ¿qué? Que se afane, que se llene de ansiedad, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿A qué se refirió Jesús con esto? Creo que aquí voy a pisar algunos callos. Se refería a estar afanados, distraídos, ansiosos y preocupados, tratando de satisfacer deseos personales, carentes de sentido y propósito espiritual. Deseos pasajeros de la carne, pues. Distraído en, es que me tengo que hacer la lipo. Ninguna dieta me funciona, hermano. Me voy a hacer la liposucción. Esta nariz no me gusta, hermano. La tengo chata. Me funciona bien. Mis cornetes funcionan a la perfección, pero no me gusta mi nariz. Me la voy a afilar. ¿Qué más se le ocurre? ¿Se le ocurre algo más? ¿Cuántas cosas no hay, mi hermano, dentro de los deseos carentes de sentido espiritual y bíblico que nos distraen de las cosas del Señor? ¿Quién, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Nadie. No te distraigas en eso, hermano. Ten cuidado. Lo que no sea necesario por cuestión de funcionamiento o salud, seguramente es cuestión de vanidad. Seguramente. Tercera palabra que el Señor dijo: añadir. Es una palabra compuesta que significa poner al lado, colocar adicionalmente. Eso le corresponde al Señor, pero nosotros tristemente cambiamos los papeles. Queremos que el Señor sea quien nos busque a nosotros para llamar nuestra atención y compartirnos su palabra. Ah, sí, Señor, ya voy a atender tu llamado. Ya me has buscado mucho. Añadir es una palabra que significa poner al lado, colocar adicionalmente. Imagínese a un jugador de fútbol. ¿Quién quiere que mencionemos? Ya sea el Chicharito, no me diga. Imagínese a un jugador de fútbol profesional en la banca de su equipo. De esos jugadores que ganan mucho dinero, ¿no? Y dice Hugo Sánchez por allá, ya ni juega fútbol, ya ni entrena a nadie, ¿verdad? Imagínese a un jugador de fútbol ahí sentado en la banca con mucha sed. Y de repente le da tanta sed que empieza a moverse ahí en su banca, ahí en la banca del club Manchester United. Se empieza a mover y dice: tengo sed. Y de repente le dice al entrenador: ahorita vengo. Se sale del estadio, se va corriendo, busca un 7-Eleven, va y se compra un Gatorade, se lo toma y regresa ya. Ay, qué bueno que encontré un 7-Eleven abierto. ¿Se oye tonto? Le pregunto, ¿se oye tonto eso? Se oye tontísimo, porque este jugador se sienta en su sillón de lujo, inmediatamente le arriman una toalla, le arriman, si es necesario, otra camiseta, una sudadera y un Gatorade hasta de medio litro. Porque mete goles, porque es parte del equipo. Todo se lo añaden. Todo él llega a su asiento y ya está puesto allá al lado de él. Si tú eres del equipo del Señor,
Debes estar pendiente que el Señor te añada lo que necesitas y no estarlo buscando. ¿Me di a entender o no? Así de tonto suena cuando alguno de nosotros, diciendo que somos del reino de Dios, somos de la iglesia del Señor, estemos distraídos buscando las cosas que el Señor nos quiere añadir. El entrenador le va a decir al jugador: ¿a dónde vas? Pues es que tengo sed, voy a buscar. Aquí hay, yo te lo doy. Y él ya estaba afanado buscando algo para beber. Añadir es poner al lado, es colocar adicionalmente. Y el Señor es quien tomó esa responsabilidad, Él mismo la tomó, de añadir y poner al lado, mi hermano, lo que usted y yo necesitemos. Lo que necesitemos, no lo que nuestro capricho requiera. ¿Me explico en eso? Cuarta palabra, aunque no en el orden del versículo, la dejé al final por ser muy contundente. Es la palabra buscar, y agrego lo que dice el verso: buscar primeramente. Es la palabra seteo del griego. Significa preguntar, querer, procurar, requerir y también preocuparse, fíjese. Pero esta sí quiere Dios que nos ocupemos en su tiempo. Buscar y demandar. La iglesia debe demandar el alimento del Señor directamente de la palabra de Dios. Y algo además interesante: por hebraísmo, buscar equivale a adorar a Dios. Adorar a Dios es un hebraísmo de donde se extrae a nuestro castellano la palabra buscar. Adorar a Dios es equivalente a. Es decir, la iglesia, al procurar el gobierno y la justificación de Dios por Cristo, adora a Dios, porque eso es buscar el reino de Dios y su justicia, debido a que su procuración y deseo es en realidad por Jesucristo. Vaya conmigo a verso 32, por favor, de Mateo 6. Verso 32 de Mateo 6. Dice Jesús: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿No le gusta este versículo? ¿No le gusta? A mí me fascina, hermano. Es una ministración en todos los sentidos. Es Jesús hablando de algo que nos debe quitar todo afán, toda distracción, y poner nuestros ojos en Él. Note usted, mi hermano, todo lo que encierra tan solo este versículo. Le pregunto: ¿quiénes son los que viven preocupados y ansiosos por todas aquellas cosas? Comida, bebida y vestido. ¿Quiénes son? Dice Jesús: los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los pueblos no evangelizados, los que no habían oído jamás de Cristo, los que no saben quién es Cristo, los que aquellos de quienes Cristo no, aquellos quienes su Señor no es Cristo. Esos son los pueblos gentiles. Esos son los pueblos que se afanan por todas esas cosas. Le pregunto a usted, mi hermano: ¿es usted del evangelio o es usted gentil? Piénselo solamente. ¿Es usted del evangelio o es usted gentil? Es decir, alguien que no conoce a Cristo. Ubíquese en esta pregunta que le hago. Porque los que no conocen a Cristo, los que son gentiles, ¿qué pasa? Se afanan por todas estas cosas. Se afanan. Es posible que hayas llegado aquí a la iglesia, a la reunión, un poquito afanado. Dios quiere que no te afanes, que confíes en Él. ¿Cuántos van a confiar en el Señor? Mis hermanos, el enfoque primordial del gobierno de Dios no está ni estará nunca sobre aquellas cosas por las que los incrédulos se abalanzan de manera ansiosa y desesperada. Jamás. El énfasis va a estar en eso, de la Biblia. Jamás. Y Jesús les dice a los que son hijos de Dios: pero en cuanto a ustedes, ya lo leímos, vuestro Padre Celestial. Porque si Dios no es tu Padre Celestial, entonces sí, te puedes afanar. Si Dios es tu Padre Celestial, Jesús dice, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo mismo que dijo en Mateo 6:33. Todas estas cosas. En esos versos. ¿Quién fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Adán? ¿Fue Adán el que dijo eso? Fue Dios el que lo dijo. ¿A quién se le ocurrió hacerle una ayuda idónea a Adán? Al Señor.
Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabía que Adán necesitaba una compañera. No te estés afanando buscando novia. Mejor ven a las clases de Carlitos y Berta. No te estés afanando buscando novio o esperando a que llegue el príncipe azul de sangre roja. No te estés afanando en eso, joven. Bueno, ahorita ninguno me oye, está en el campamento. Pero me han de escuchar. Hay afán en eso. Y hay distracción. Porque andan con la muchacha equivocada y se distraen. Y se desaniman. Y se les rompe el corazón. Y ya no vienen a la iglesia. Porque los desilusionó la muchacha. Se distrajeron. ¿Sí o no fue una distracción? Clara, absoluta. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, déjalo a él que te duerma y te saque la costilla. Adán ni en cuenta. Adán dormido. Despierta y ahí está Eva. ¿Qué hizo Adán para conseguirla? Esperar en Dios. Es todo lo que hizo. ¿Cuáles son las consecuencias, mi hermano, que sufre una persona atrapada por el afán? Le invito a ir a Lucas 10, por favor. Lucas 10. ¿Cuáles son las consecuencias de en una persona atrapada por el afán, la distracción, la ansiedad? Lucas 10, 38. Un pasaje muy conocido, pero mire usted lo que vamos a ver aquí. Dice Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿Quién entró? Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿En dónde le recibió? En su casa, mire. Mire, hermano, me llama la atención, vamos a ir leyendo paulatinamente aquí un poquito. Me llama la atención que el título de este pasaje es Jesús visita a Marta y a María. ¿Así dice su Biblia? No dice Jesús visita a Marta. Dice visita a Marta y a María. ¿Ya vio? Bien. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que Marta fue quien lo recibió en su casa. A veces quien dicen que reciben a Jesús no son los que tienen verdadera comunión con Él. El caso es que Jesús conocía a ambas, tanto a Marta como a María. Verso 39 y primera parte del 40. Yo le digo dónde nos detenemos. Esta tenía una hermana, Marta, que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hasta aquí. ¿No sigue leyendo? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué es preocuparse aquí? Mire qué interesante, hermano. Preocuparse aquí significa arrastrar todo alrededor, hacer movedero de mesas y de sillas y de muebles, porque ahí viene el Señor y hay que acomodar porque hay que darle de comer, hay que hacer una comida. A ver, ayúdame, hay que dar una trapeada, una coleada, hay que barrer, hay que limpiar. Saca la ropa sucia, que no vean que hay ropa sucia en el sillón de la sala. Mover todo alrededor es preocuparse de esa palabra ahí en griego. Se me hizo muy interesante. Arrastrar todo alrededor, sacar y mover cosas excesivamente. O sea, estaba vuelta un trompo, Marta. No es lo que a veces usted y yo hemos leído de que estaba haciendo cosas, que lavando trastes tal vez. Estaba haciendo movedero de cosas. Porque dice el griego, sacar y mover cosas excesivamente. Distraer la atención. Distraer la atención es lo que Marta estaba haciendo. Bien, Marta, le comento, debido a que fue ella quien recibió a Jesús, quiso atenderlo como ella creía que era debido. ¿Eso está bien? Eso está bien, suena bien. Pero mire, hermano, en su percepción personal de ella, de cómo atender y tratar a Jesús, comenzó a hacer cosas que la preocuparon, la pusieron tensa. Muchos creen estar sirviendo a Jesús y lo que hacen es estar metidos en un activismo terrible. Y terminan por desertar de eso que comenzaron a hacer. ¿Cómo es posible que alguien en sus buenas intenciones de servir a Jesús de repente se vea envuelto en preocupación y ansiedad? ¿Cómo?
¿Cómo es que si sirves a Jesús o quieres servirle, estás lleno de ansiedad y preocupación? ¿Cómo puedo entender eso? Tal vez algo anda mal en el manejo de las prioridades de tu vida. Te pregunto, hermano, a ti, a usted, si Jesús está en tu casa, si dices haberlo recibido, si dices ser cristiano, ¿por qué estás preocupado? ¿A qué se debe esa ansiedad? ¿A qué se debe tu ansiedad? ¿No te has dado cuenta de la razón por la cual Jesús vino a tu casa? Lo dejas en la sala allá sentado hablando y tú te vas a lavar los trastes, haciendo cosas fuera de tiempo. No estoy diciendo que hacer eso es malo. No me confunda, porque luego van a decir, hermano Julio dijo que no lave trastes, que me ponga a orar. No está inventando, hermana, porque luego dejas a Jesús ahí en la sala porque vino a visitarte para hablar contigo. Y tuvo que salir tu hermana a atenderlo porque lo dejaste allá sentado solo. Quieres atenderlo de una manera en que no es debido. No conoces la razón por la cual Jesús vino a tu casa, a tu vida, y dices ser cristiano. Cristo está en tu casa, pero no lo atiendes como es debido. Marta antepuso su capacidad como persona activa. ¿Has visto una mujer de esas? Que no paran de hacer qué hacer. Excelente que sean así, ¿no? Pero malo que nada más se dediquen a eso. En el sentido de que espiritualmente no hacen ningún tiempo para el Señor. Eso es lo que está mal. Marta antepuso su capacidad como una persona activa que era y deseaba con todo lo que hacía quedar bien con Jesús, pero ignoró totalmente el propósito por el cual Jesús había ido a su casa. Lo ignoró completamente. El afán, mis hermanos, produce confusión y coloca en última instancia los propósitos de Dios. La mejor atención que podemos darle a Jesús es escucharlo. Parte número 2 del verso 40, si lo tiene abierto todavía en Lucas 10. Segunda parte del verso 40. Y acercándose, le pregunto, ¿acercándose quién a quién? Marta a Jesús, para ubicarnos, ¿de acuerdo? Le dijo Marta a Jesús, Señor, perdón el tono que voy a usar, porque ese es el tono que ella usó. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿O usted cree que le dijo, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Yo no creo. El único momento en el que Marta se acercó a Jesús, fíjese usted, hermano, le voy a repetir esto. El único momento en el que Marta se acercó a Jesús fue para reclamar, quejarse de su hermana y darle órdenes a Jesús. Solo para eso se le acercó. Para reclamarle, quejarse de su hermana y darle órdenes a Jesús. El afán nos aleja del privilegio de tener una relación con Cristo. Te va a sacar de eso. Te va a evitar eso. Si estás afanado y si estás distraído con cosas de esta tierra, hermano, olvídate de una relación con Cristo. Y olvídate de tener paz en tu corazón, porque no tienes al príncipe de paz. Y es debido a eso que ya no clamamos a Dios por misericordia, sino que ahora le reclamamos llenos de ansiedad por las cosas que creemos merecer. De qué buen tamaño es la lista que llevamos en oración a Dios de lo que queremos recibir de Él. Pero no llevamos ningún papelito que diga clamar a Dios por su misericordia y por el pecado cometido. Ya no, porque hay distracción. Porque el enfoque ya no está en lo espiritual, está en lo terrenal. Y hay distracción que es un asunto, se ha constituido un asunto de vida o muerte. El afán, mis hermanos, nos hace ver perfecto todo lo que hacemos. Todo lo que haces es perfecto, todo lo que haces está bien hecho, arrastrándonos a la crítica y a juzgar los actos de los demás.
Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo las cosas para Jesús y mi hermana está sentada sin hacer nada, nada más oyéndote hablar. El afán nos arrastra a creer que lo que hacemos es perfecto y a juzgar a los demás por sus actos. El afán nos envuelve en ansiedad y preocupación a tal grado que nos atrevemos a sugerirle a Dios cambios en sus planes. Dice una frase: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y aún nos atrevemos a sugerirle a Dios que haga cambios en sus planes. Señor, dile que me ayude. ¿Qué muchacha tan... Tremenda actitud, ¿no? Verso 41 de Lucas, si me acompaña. Todo esto fue producto del afán de Marta. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Y si le dijo 2 veces Marta, hermano, es porque probablemente lo fastidió un poquito. Marta, 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 Marta. Lucas nomás lo escribió 2 veces, pero me lo puedo imaginar. Marta, 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 Marta. Dile al que está a tu lado: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas. Muchas cosas. Eso llama mi atención. Mis hermanos, el afán, escucha esto, el afán desencadena turbación. Jesús le dijo afanada y turbada. Estar turbado es estar desquiciado, es estar enfadado, es estar amargado. El afán desencadena turbación, lo cual es un sentir de incertidumbre, alteración, descontrol y falta de paz. Jesús dijo a Marta: tus quehaceres y tu preocupación te tienen alterada, Marta, y es debido a que estás distraída en muchas cosas. Procuras lo que debes esperar e ignoras lo que realmente necesitas. Verso 42 de Lucas 10. Verso 42 de Lucas 10. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué sucede aquí, mi hermano? El afán nos hace perder oportunidades de aprendizaje espiritual con el que podríamos enfrentar de manera más sabia las pruebas y la tentación. La Biblia dice que si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo, cuando Él quiera. Y echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de tu vida. Eso dijo el apóstol Pedro. Un hombre que fue ansioso en un tiempo y después descansó en Cristo. Y fue un hombre usado poderosamente por Dios. ¿A qué cosa se refería Jesús como la única necesaria? Cuando le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. Se refería a su palabra, hermano. Se refería a Él mismo. Y lo demás, y lo que Marta comenzó a hacer, ¿quién lo va a hacer? Diría alguien. ¿Quién va a preparar la comida? ¿Quién le va a ofrecer a Jesús algo para beber? ¿Quién va a atenderlo? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a lavarle los pies? Le voy a decir lo siguiente, mi hermano. Escucha esto. Toda actividad antepuesta a la búsqueda del reino de Dios y su justicia se vuelve innecesaria a nuestra vida. Lo que hagas, si lo hiciste antes de buscar el reino de Dios, te va a ser innecesario e inútil. La preocupación de Marta no logró que Jesús cambiara las cosas. Tu preocupación y la mía no cambia nada, hermano. Empeora nuestro sentir. Nos turbamos más. La preocupación de Marta no logró que Jesús cambiara las cosas. No le dijo a María: María, tu hermana tiene razón, ve a ayudarle. No cambió las cosas. Estar afanado no cambia nada, hermano. El afán nos hace creer que somos capaces de cambiar y arreglar el mundo y arreglar a todo mundo. Pero debido a que nuestras propuestas no son espirituales, la frustración tiende a crecer cada vez más. María no dejó de disfrutar su momento con Jesús. Nadie se lo quitó. Conclusión, mis hermanos. Hoy hay una tentación constante delante de nosotros. Por lo que pasa a tu alrededor, por el entorno terrenal y material que te asedia en tu trabajo, en la calle,
en los medios de comunicación, que te dicen que necesitas esto, que necesitas esto otro, que ya te quedaste atrás en tecnología, que necesitas esto. Hay una tentación constante delante de nosotros. Somos tentados a buscar primero lo que Dios dijo que añadiría. Somos tentados a cambiar de orden las cosas que Dios ya puso en orden. Somos tentados a confundir y realizar lo que para nosotros es urgente, en lugar de ubicar y realizar lo que para Dios es importante. Ponemos en primer lugar lo que creemos que es urgente, en lugar de poner en primer lugar lo que para Dios es importante. Tentados a ocuparnos en cosas antes de tiempo, y que tal vez ni siquiera nos corresponde ocuparnos en ellas. Y nos distraen, y nos llenan de ansiedad, y nos hacen perder el enfoque y quitar la mirada de donde debemos tenerla. Somos tentados a estar afanados. Jesús dijo: el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán, mi hermano, la distracción. No te distraigas, porque eso ahoga la palabra en ti y la hace sin fruto. Debemos cuidar de no estar invirtiendo este principio establecido por Jesús. ¿Cómo lo podemos invertir? Buscando todas estas cosas materiales y esperar a que Dios añada su reino a nosotros. Mira cómo no. Todo lo volteamos. La palabra de Dios en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No volteó hacia el oprobio y dijo: va a ser mucho oprobio, va a ser mucho sufrimiento, mejor me echo para atrás. Puso su vista con un gozo puesto delante de él, y con eso sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos quieren llegar a la presencia de Dios algún día? Si te distraes, mi hermano, te vas a desviar. Cierra tus ojos, yo te invito a hacerlo con respeto ante el Señor, y ora con tus propias palabras delante de Él. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor, escucha esto: autor y consumador, principio y fin, alfa y omega. Cristo es el paréntesis, mi hermano, en donde cabe toda nuestra vida, y debe estar ahí. Es el paréntesis donde está encerrado tu gozo, tu paz, todo está en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús y somos completos en Él, dijo el apóstol Pablo. Hay que poner nuestros ojos en Él. Con tus ojos cerrados, levanta tu voz y dile: Señor Jesús, mis ojos estarán puestos en ti. Pídele perdón ahora si es que en tu corazón te has distraído, si es que has puesto tus ojos en otra cosa, en otro lado. Dile: Señor, no más distracción, no más ansiedad, no más preocupación, no más ocuparme de las cosas antes de tiempo, y más aún, Señor, estarme preocupando, lleno de ansiedad por las cosas que tú has de añadir, creyendo que todo lo que está en mi lista de deseos personales tú lo vas a suplir, y no es así, Señor. Tú añadirás lo que necesitamos. Sabes que estas cosas las necesitamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, pero más que eso, eres nuestro Salvador, nuestro Señor.